En el nombre de Jesús quiero decirle que le ruego que pongamos mucha atención en el día de hoy, porque si usted pone atención en el día de hoy, Dios va a mostrarnos algo especial. El día de hoy Dios va a fortalecernos. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos por medio del Señor? El día de hoy el Señor nos va a hablar a nuestras vidas, y no solamente a los que estamos aquí, sino también a los que nos van a estar viendo por medio de las redes sociales, por medio de estos aparatos electrónicos. El día de hoy Dios ponía en mi corazón un tema el cual hemos estado tocando alrededor de la semana. Sin embargo, lo hemos estado tocando en forma de enseñanza, y el día de hoy lo vamos a traer, con el favor de Dios, en forma de predicación. ¿Para qué? Para que pueda entrar a nuestra mente, en nuestros corazones, y podamos ser cada día más fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras escrituras en Efesios capítulo número 6. Efesios en su capítulo número 6. Y vamos a leer del versículo número 10 al versículo número 13. Si usted ya lo encontró, gloria a Jesús. En caso de que usted no lo haya encontrado todavía, le voy a rogar que no se preocupe. No se preocupe si no lo ha encontrado. Le voy a pedir que ponga su atención. Dice por ahí la ciencia que el ser humano fue dotado de 5 sentidos. Y a veces el sentido de nuestro oído no está atento. A veces el sentido de nuestra vista no está atenta. Sin embargo, le ruego que el día de hoy nuestros 5 sentidos estén puestos aquí. Por mí, por el hermano Diego, no. Por el Señor. Amén. Amén. Efesios, en su capítulo número 6, versículo 10 al versículo número 13, dice en el nombre de Jesús así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, te doy gracias. Gracias le doy, Señor, en el nombre de Jesús, porque una ocasión más, Señor, nos permite estar aquí reunidos como un solo cuerpo, Señor. Porque una vez más nos permite estar usted aquí reunidos, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Le ruego que nos bendiga, que nos cuide, que nos fortalezca a su pueblo, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas y a todo aquel que va a estar escuchando esta enseñanza, esta predicación, Señor. Le ruego que sea usted sustentando nuestra vida espiritual, y por consiguiente, si está dentro de su voluntad, Señor, fortalecernos en nuestra vida secular, en nuestra vida económica, Señor, en nuestra vida emocional, en nuestra familia, en nuestro hogar, Señor. Sería una bendición. No le ruego que nos quite, Señor, los problemas, sino que nos fortalezca. Muchas gracias, Dios mío, por esta gran oportunidad. Le ruego, Señor, sea usted hablando por medio de este siervo inútil, Señor, y que sea usted discerniendo, Señor, en la mente y en el corazón de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Que usted los bendiga, Señor, que los guarde y que los cuide, Señor. Que usted oiga las peticiones de su corazón y que se hagan conforme a su voluntad. Te alabo, Padre. Te alabo, oh Cristo Redentor, porque creo que usted nos ha dado la salvación y nos ha llamado para ser un pueblo santo, un pueblo apartado de toda maldad. Muchas gracias, Señor, porque una vez más usted ha tenido misericordia de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El día de hoy el tema se llama Halloween Día de Muertos. Estamos en vísperas de dichas celebraciones, en el cual en tiempo pasado nosotros los celebrábamos.
en otro tiempo nosotros participábamos. Y es más, es muy triste. Y mientras meditaba en esta escritura, da tristeza, desesperación, y no queda otra más que orarle al Señor. Porque hay mucha gente que todavía sigue participando en todo esto. Hay muchos hermanos y hermanas que aún conociendo del Evangelio, participan de dichas festividades o permiten que sus hijos participen de dichas festividades. Muchas veces nosotros pensamos que el Halloween es una fiesta cualquiera, una fiesta de diversión, que el Día de Muertos es un día para recordar. Sin embargo, Satanás ha metido sus garras, ha metido esa parte mala del ser humano para nuestra vida, para pervertir el recordar a nuestros familiares que ya partieron. Lo que es Halloween, la fiesta de Halloween, no es más que una celebración a Satanás. Una fiesta creada originalmente pagana. Allá allá con los celtas, hace unos 3000 años. La fiesta de Halloween lo utilizaban porque supuestamente invocaban a los muertos y se tenían que disfrazar para que los espíritus malignos no atacaran a la persona viva. El día de hoy ahora se utiliza para la brujería, para la adivinación, para invocar muertos, etc. Es más, nosotros mismos invocábamos a los muertos o pensábamos invocarlos al momento de poner una ofrenda, al momento de ponerle un pan, al momento de ponerle agua, al momento de ponerle la cerveza, el tequila, al familiar, al ser querido que haya partido con el Señor. Pero Eclesiastés, capítulo 9, dice claramente que los muertos nada saben. ¿Amén o no amén? Por eso en Efesios, en su capítulo número 6, en su versículo número 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Es decir, agarremos fortaleza ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Padre, nuestro mediador, nuestro Salvador, nuestro Rey de reyes y Señor de señores. En aquel que es la vida, la resurrección. En aquel que es la vida eterna. Y si adoramos, alabamos y creemos en un Dios vivo, en un Dios de vivos, en un Dios que es la vida eterna, no tenemos nada que hacer con las tinieblas. No tenemos nada que hacer con la muerte, ni tenemos nada que ver con el maligno. Es más, ni celebrar a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte ya fue derrotada en el Calvario hace más de 2000 años, cuando Cristo Jesús se levantó de entre los muertos y resucitó con gloria y con poder. Se levantó de entre los muertos al tercer día. Había sido profetizado en las Escrituras y se vio cumplimiento. Y la gente no creía. Y se le acercó uno y le dijo: no es cierto. No, si yo no meto mis manos en su costado, ni meto los dedos en los agujeros de sus manos, no les creeré. Caminó con el Señor 3 años, vio los milagros de Cristo y a pesar de eso no creyó en la resurrección de los muertos. Seguía creyendo que la muerte tenía poder sobre el mediador y el autor y consumador de la vida. ¿Qué tuvo que pasar? Mismo Cristo Jesús se presentó ante él y le dijo a este siervo llamado Tomás: Tomás, tócale, siéntele, mírame, manito Alfredo, mírame, tócame, mete tus dedos. Y ya que había metido sus dedos, le dice: Señor, gloria a ti. Y le dice: bienaventurado eres Pedro, bienaventurado eres Tomás, porque tú viste y creíste. Pero más bienaventurado aquel que sin ver ha creído. ¿Cuántos de aquí hemos metido nuestras manos en sus dagas? Nadie. Pero si creemos en Cristo Jesús, ¿qué cree? Somos doblemente bienaventurados. Doblemente bienaventurados, y por medio de esa bienaventuranza, en la resurrección de Cristo Jesús, nosotros tenemos que dar ejemplo al mundo, a nuestros familiares, de que en Cristo Jesús hay vida. Nosotros recordamos a nuestros familiares que ya fallecieron, sí los recordamos, con cariño, con amor, pero no los invocamos. No tienen nada que ver ya en nuestra vida. No vienen a comerse un pan, no vienen a tomarse un agua, sino todo lo contrario. Hacer eso es desagradable y es herejía a los ojos del Señor. Es negar al Señor Jesús, negar que resucitó.
¿Por qué? Porque estamos celebrando la muerte. Y si Cristo no resucitó, dice por ahí 1 Corintios 15, seríamos los más desdichados. ¿Por qué? Porque es el propósito del Evangelio, es el propósito de la salvación. Es por medio de esa resurrección, de ese milagro que se basa toda la fe cristiana. Porque Jesús pudo haber sido un gran hombre, pudo haber predicado, pudo haber mostrado, hecho milagros como lo hizo. Pero si no resucitó de entre los muertos, ¿qué caso tendría todo lo que hizo? ¿Qué caso tendría que estuviéramos aquí diciendo que nuestro Dios está vivo si murió en el Calvario? Pero nuestro Dios vive y reina por los siglos de los siglos y está en gloria y en majestad. Dicen las Escrituras, sentado a la diestra de Dios, abogando día y noche por nosotros. Hemos cometido pecado, nos hemos equivocado. Ay, tenemos un mediador llamado Cristo Jesús. Nos hemos equivocado. Ay, hay un mediador llamado Cristo Jesús. No necesitamos que nos venga el familiar que ya falleció, el abuelito, la tía, el sobrino, el hijo, la hija, la mamá, el papá, de entre los muertos para decirnos, para convivir con él, con ellos. ¿Por qué? Porque si creemos en el Rey de la Gloria, tenemos que tener fe en que algún día estaremos en su presencia y ya en su presencia no nos hará falta nada. Porque es cierto que hoy día nos hacen falta muchas cosas, pero principalmente muchas veces caemos en la ignorancia, porque dice por ahí uno de los profetas, mi pueblo muere, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y será cierto que morimos por falta de conocimiento? Pero conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no sé usted qué siente al escuchar estas palabras, pero cuando uno lee esto con el Espíritu del Señor, rogándole que nos muestre, nos damos cuenta de que muchas veces nosotros decimos, es que no puedo. No puedo, las tradiciones a veces son más fuertes que yo. Hay muchas veces más fuerte a lo que ya estaba acostumbrado que la nueva vida en Cristo Jesús. Y sí es cierto, puede ser más fuerte que nosotros mismos. Por eso dice, confíen en la fuerza de su poder del Señor. Porque nosotros, dice la Escritura, que sin Cristo nada podemos. Pero con Cristo todo lo podemos. Y entonces cuando todo lo podemos con Cristo, podemos decir victoriosos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Vestíos, versículo 11, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si nos estamos dando cuenta, el diablo en primera de Pedro, me parece ser en segunda, dice que está como león rugiente, buscando a quién devorar. Si nos damos cuenta y vemos esta analogía, el diablo, ese león rugiente, va a devorar a quién. Y veámoslo en la naturaleza, ¿a quiénes devoramos? ¿A quiénes devoran? A los débiles. ¿Y nosotros somos débiles? Somos débiles. Somos débiles. Somos débiles. ¿Por qué? Porque caemos en las acechanzas del enemigo. ¿Quién es el fuerte aquí? Cristo Jesús. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, Él es el que se pone en medio y dice, no pasas, no pasas. Y dice la Escritura que le cortará, que Satanás le herirá el carcañán, ¿no? Y que Jesús le aplastará la cabeza. Y alguien que tiene la cabeza aplastada está vencido. Él ya fue vencido, Satanás ya fue vencido. Sin embargo, está como león rugiente acechando. ¿A quién? A aquellos hermanitos, aquellos creyentes que se dejan arrastrar por el familiar, por el conocido, por las tradiciones y dice, es que hace un año puse mi ofrenda, ¿cómo este año no la voy a poner? Bueno, no hay ningún mal si pongo la ofrenda y no lo festejo, nada más lo pongo porque pues van a venirme a calaverear, van a venirme a pedir la calaverita. No tiene nada de malo, pero ¿tendrá algo de malo ante los ojos de Dios? Lo vimos apenas en la semana, que el Señor Jesús nos muestra en su palabra que las malas costumbres corrompen e invalidan los mandamientos de Dios.
¿En qué parte de las Escrituras dice el Señor? Una vez al año van a hacer una mesa y van a poner pan, van a poner fruta y lo van a dedicar para sus familiares que ya partieron. En ninguna parte lo dice. ¿Por qué en ninguna parte lo dirá? Sabemos que la palabra es buena y veraz. Si Dios no lo dice, es porque no es bueno. Recordemos en la creación, Dios dijo que haya luz y vio que la luz era buena. Dios dijo que haya agua, mares, animales terrestres, que haya aves en los cielos y peces, y vio que todo eso era bueno. Si Dios no dio la palabra es porque no es bueno. ¿En qué nos edifica espiritualmente una mesa con pan para nuestros muertitos? ¿En qué nos edifica? En nada. Todo lo contrario, le abre una pequeña puerta al enemigo para que caigamos y cuando menos nos demos cuenta, ya estamos metidos en el lodo. Ahora, ya metidos en el lodo, Cristo Jesús nos puede sacar. Nos puede sacar. Pero no podemos estar jugando con el Señor, porque dice el Señor en Apocalipsis que mejor seamos o calientes o fríos, porque a los medios, a los tibios, al hermano, a la hermanita que el domingo está en la iglesia, que lee la Biblia, pero también pone su ofrenda, también sale a calaverear, también sale a pedir la calaverita, también se disfraza. Aquellos hermanitos, dice, yo los desecho, por no decir la palabra que dice en la Reina Valera, que dice, yo los vomito. En otras versiones dice, yo los desecho. Imagine ser desechado del Señor. Qué terrible es conociendo de la verdad y ser desechado. Conociendo de la verdad y ya no congregarse. Qué terrible es conociendo de la verdad, conociendo lo que mandan las Escrituras, y cuando menos nos dimos cuenta, somos como los perros que van y vuelven a comer de su vómito. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Imagine volver a comer lo que ya desechó. Y es lo que hacemos al volver a participar, no solamente del Día de Muertos, sino de las tradiciones mundanas. ¿Por qué este día va enfocado a esto? Porque todas las demás tradiciones, a pesar de tener un enfoque también que nos desvía de la verdad, pero en especial Halloween y Día de Muertos, Halloween celebrado en Estados Unidos. Sin embargo, hoy también ha llegado a la República Mexicana. Hoy nuestros jóvenes van y celebran Halloween. Hoy nuestros jóvenes, hoy las señoritas, hoy los niños, hoy en las escuelas las maestras dicen, vengan los niños vestidos. Y ahí andan los niños. Ahí andan los jóvenes vestidos de vampiros, de brujas, de fantasmas, poniéndose máscaras horribles de hombres lobos, pensando que es una fiesta. Dígame si no es para que le roguemos al Señor y digamos, Señor, quita esto, Señor. Porque en un tiempo así éramos nosotros. A pesar de que ahora nosotros sabemos la verdad, nosotros no somos quienes para andar de manera religiosa y decir, no. Sino al contrario, orar con el Señor para que aquellos que todavía participan, que no conocen del Evangelio, se conviertan y algún día estén aquí sentados con nosotros leyendo las Escrituras. Y entonces cuando estén aquí, nosotros que ya somos espirituales, dice la palabra del Señor, o debemos de ser espirituales, les hablemos con fundamento bíblico, con el Espíritu de Dios, porque aunque les hablemos con fundamento bíblico, si no es el Espíritu de Dios, le voy a decir algo, no va a haber un cambio. Aunque hablemos con fundamento bíblico, pero sin el Espíritu de Dios, no vamos a lograr convencer a nadie, porque el que convence no es el hombre, es Dios por medio de la palabra y del Espíritu que hay en uno. ¿Qué necesitamos para fortalecernos? Oración. ¿Cómo lo hizo Jesús para luchar contra las tradiciones de los fariseos? Iba y oraba. Se dedicaba 5 o 10 minutos a orar, no, eran horas, minutos, orando, rogándole, teniendo esa relación con el Padre y diciéndole, Padre mío, te alabo porque estas cosas las has escondido de los sabios y de los entendidos. Hoy la ciencia está muy avanzada. Y qué curioso, todas las religiones apuntan a que hay un solo enemigo llamado Satanás, diablo o el maligno, conocido como maldad. Pero nadie conoce a Dios. Nadie conoce a Jesús. Nadie quiere creer en Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha infiltrado por medio de las tradiciones mundanas para que cada día nos desviemos más y más
y más, haciendo milagros en imágenes que no tienen poder, haciendo milagros en esculturas que no tienen provecho, para que la gente crea la mentira. Y cuando más gente crea la mentira, Satanás los arrebata y los declara propiedad de ellos, de él. Pero gloria y honra a Cristo Jesús, porque nosotros éramos propiedad del enemigo. Éramos. Ya no somos. Hoy somos propiedad de Cristo. Él nos ha sellado con su sangre. Hermanos, esto no es bíblico. Él nos ha sellado con su sacrificio en el Calvario. Él nos ha reclamado y a partir del día de hoy dice, ¿sabes qué, Rosita? Eres mía. ¿Sabes qué, Marilena? Ahora me perteneces. ¿Sabes qué, Alfredo? Ahora me perteneces. Y como me perteneces, ya no vuelvas a actuar igual. ¿Cuántos de los que estamos aquí hacíamos locuras y barbaridades? Cortábamos las naranjas, íbamos y nos dedicábamos 1, 2 días, íbamos al panteón y ahí andábamos. La Biblia dice que los muertos nada saben. Ahí estaba el familiar en el cementerio, en el camposanto. No, es el estuche nada más. Es más, el día de mañana que se muera el hermano Diego, se va a morir y me irán a enterrar. No quiero que me vayan a dejar flores. Yo no quiero que vayan y que, ay, hermano Diego, oiga esto. No. ¿Por qué? Porque o creemos o no creemos. ¿Creemos en la muerte o en aquel que derrotó a la muerte? ¿En quién creemos? En el que derrotó la muerte y se levantó con poder y gloria. El día que se muere el hermano Diego, si mañana el hermano Diego al rato o mañana ya amanece tieso, algún día el Señor me va a levantar. Y el día que me levante yo lo quiero ver a usted ahí. Y el día que yo lo vea a usted ahí vamos a decir, hermano, hermana, valió la pena la batalla, valió la pena tanto esfuerzo, valió la pena las desveladas orando, valió la pena cada versículo que leíamos, cada vez que doblábamos rodilla, cada vez que le hablamos a una persona, míralo, ahí anda también con el Señor, porque nosotros le hablamos de la palabra del Señor, porque nosotros mostramos con el ejemplo, con el testimonio que Cristo ha cambiado nuestra vida, y como ha cambiado nuestra vida, va a cambiar la vida de los demás. Y por medio de ese cambio cada vez más gente va a conocer de Cristo. Y mientras más conozcan de Cristo, más luz va a haber en estas tinieblas. Las tinieblas son muy densas, en serio se lo digo. Caminemos en las noches, la oscuridad. Qué miedo da pasar en una calle oscura sin luz. Hasta ahí pasamos, no está rápido, pasamos. Se siente inseguro. Exactamente, se siente inseguro. Y este mundo, dice la Escritura, estamos inmersos en tinieblas. ¿Dónde está la luz? La luz es Jesús. Pero Jesús necesita brillar en cada uno. Bueno, mejor dicho, nosotros necesitamos mostrar la gloria de Dios, esa luz de Jesús en nosotros mismos. Como las estrellas del cielo. Qué bonito se ve el cielo. Cuando uno voltea y ve las estrellas, dice, mira, ahí está esa estrella, cómo brilla, qué bonito. Ahora imagina un cielo sin estrellas. Qué horrible, qué feo. Así de esa manera nosotros tenemos que brillar para el mundo allá afuera y que vean que brillamos nosotros, no por nosotros mismos, sino porque en nosotros hay alguien que dijo, yo soy la luz del mundo y el que esté en mí no andará jamás en tinieblas. Por eso dice el versículo número 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué tremendo, qué tremendo. Nuestra lucha no es con sangre ni carne. Y no solamente se aplica el Día de Muertos, no solamente se aplica en Halloween, muchas veces lo hemos vivido nosotros y ahora mi esposita puede dar testimonio de que muchas veces lo he predicado, lo he dicho y lo hemos vivido. No es contra la persona. No debemos de tener nada en contra de la persona, en contra del familiar, en contra del vecino, en contra de la persona que nos vio feo, en contra de los maestros y las maestras, que muchas veces en la escuela dicen, si el niño no se viste, no le doy su 10 de calificación. ¿Es una lucha contra la maestra, contra el maestro, contra el sistema? No. ¿Contra quién es? ¿Qué dice la Escritura?
contra principados, contra huestes espirituales, contra gobernadores celestes. Es una lucha que nosotros no podemos librar en nuestra naturaleza humana. No podemos librarla. Pero si la libramos por medio del Santo Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de la gracia que Jesús ha derramado en cada uno de nosotros, que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿qué creen? Contra ese espíritu no hay espíritu que pueda. Jesús siempre andaba en el Espíritu. Es más, Jesús era espiritual. Y no era necesario que andaba, declaro sanidad, declaro que salga el demonio, en el nombre de Jesús. No. Jesús lo único que hacía, caminaba como cualquiera de nosotros, a donde el Espíritu le guiaba. Y solitos era tanta su comunión con Dios, que solitos los demonios no podían aguantar la presencia de Dios y solitos empezaban a brincar, ¿Qué haces aquí, Jesús de Nazaret? ¿Por qué has venido a atormentarnos? Dígame, ¿Jesús iba y les empezaba a decir de cosas? No, era la simple presencia de Dios la que caminaba y los espíritus inmundos no podían aguantar tal pureza. Era un juicio para ellos, porque sabían que ellos eran tinieblas, que ellos son tinieblas y que estaba viendo la luz. Y sabemos que cuando la luz viene, ¿qué pasa con las tinieblas? Las tinieblas desaparecen. Por eso es que hoy día esos espíritus inmundos que habla la Biblia siguen estando en este mundo, siguen estando. Pero ¿qué creen? Ya hay una iglesia, ya hay unos creyentes, porque Jesús dijo, donde 2 o más estén reunidos, ahí estoy yo. No es necesario a veces, no es necesario andar pidiéndole a tal hermano, vaya y saque este demonio, hermano. No es necesario cuando tenemos una comunión íntima con el Señor. No es necesario cuando Jesús camina en nuestra vida. Cuando nosotros caminamos como el Señor caminó. Y muchas veces yo creo que aquí más de una persona lo ha vivido. Que de repente solito va caminando y un familiar, una persona que no conocemos, de repente empieza a decirnos estos aleluyas, voy a creer. Y así, sin que la debamos ni la temamos, nos empiezan a decir, tú que conoces de la Biblia, no puede ser, ya cambiaste de religión. ¿Realmente son ellos? No son ellos. ¿Qué dice la Escritura? Nuestra pelea no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores celestiales, contra huestes espirituales. Es decir, es el enemigo que no le gusta. Es el enemigo que no le gusta. Y hay luchas, hay pruebas. Nos damos cuenta que nosotros mismos empezamos a pasar y nos empezamos a enfriar espiritualmente. ¿Qué es el enfriamiento espiritual? Cuando ya me da flojera leer la Biblia, cuando ya no quiero asistir a los servicios, o cuando ya digo, oh. Pero ¿qué tal cuando nos convertimos? Rápido, temprano, el servicio era a las 10, a las 8 de la mañana ya estoy listo porque me van a mostrar hoy qué dice Dios en las Escrituras. Pero cuando nos empezamos a enfriar, ya no decimos, ya vemos cada servicio, ya no lo vemos especial, sino lo vemos como, cada 8 días. No lo veamos así. Cada servicio es especial y créame, si fuera por mí, no sé usted, si fuera por mí, yo quisiera que hoy domingo tuviéramos 3, 4 servicios. Que todo el día desde que despertamos hasta que nos dormimos pudiéramos estar metidos en la casa de Dios. Que hubiera servicio los lunes, martes, miércoles, viernes. Qué triste es ver las iglesias. Qué triste es ver que las iglesias cristianas nada más tienen un servicio en toda la semana. Y yo le pregunto a usted, ¿cuándo están abiertos los bares? ¿Cada cuánto están abiertas? Bueno, ya no hay cantinas, pero ¿cada cuánto están abiertas esas tiendas donde venden alcohol? ¿Cada cuánto están abiertas esos expendios donde hacen fraudes? Esos lugares donde venden drogas, ¿cada cuánto? Diario están abiertos. Y a veces ni respetan horario, 2, 3 de la mañana y ya están vendiendo. Esos lugares de perdición son 4, 5 de la mañana y ahí están. Bueno, ¿y por qué la iglesia no? ¿Por qué en el pasado estábamos dispuestos a estar a las 2, 3 de la mañana en las fiestas, en la tocada, ahí? Y es más, resultaba que eran las 3, 4 de la mañana y sin sueño. Pero hoy venimos a la iglesia y nos damos cuenta, lo hemos vivido.
Como ahí está mi hermano. Lo hemos vivido. ¿Qué pasa? Nos empieza a haber un declive espiritual. Por eso dice el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos de aquí son iglesias del Señor? Muchos. Por eso es que le rogamos que pongamos nuestra atención. ¿Por qué? Porque siempre cuando se habla de la palabra de Dios, siempre va a haber un impedimento para que no pongamos atención al 100%. Siempre va a haber un impedimento. ¿Cuál? De repente estamos pensando en esto, de repente estamos pensando en aquello. Es que el hermano ya se tardó, es que ya fuera la música, es que esto, lo otro. Por eso es que tenemos que prestar atención. Y seguimos leyendo y dice, versículo número 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por eso tomar toda la armadura de Dios. Ahorita no vamos a hablar de la armadura de Dios, será un tema que algún momento dado se estará dando. Pero ¿para qué estar llenos de la armadura de Dios? Para cuando llegue el día malo. ¿Cuándo es el día malo? En este caso estamos hablando del día de Halloween, cuando llegue el día de muertos. Para cuando llegue el día malo podamos estar firmes. ¿Qué quiere decir estar firme? Es que de aquí no me muevo. De aquí me digan lo que me digan, no me muevo. Podrá estar temblando y por eso lo hemos visto en los temblores. ¿Qué hace la gente en los temblores? Ahí va y se pone en el lugar más firme. ¿Por qué? Porque tiembla y el lugar firme no se mueve. Ahora, si usted está fundamentado en Cristo Jesús y se pone ahí firme en el Señor, va a poder resistir el día malo. Y una vez más, no solamente el día de muertos, el día de Halloween, que es el tema que en esta ocasión estamos centralizando, pero todas las veces en las que las tradiciones, todos aquellos momentos en los cuales la familia, nuestros propios pensamientos, nuestro antiguo yo que está clavado en la cruz. ¿Y por qué está clavado? Porque el apóstol Pablo nos dice, con Cristo estoy crucificado juntamente. ¿Qué quiere decir? Nuestro antiguo yo, ahí está en la cruz, con Cristo crucificado. Entonces, ¿quién es el que está aquí? Es mi nuevo yo, mi nueva vida en Cristo Jesús. Y a veces nuestro yo antiguo está clavado y dice, no te hace daño. No, mira, acompáñalos al panteón. Ve al panteón, ni modo que no vayas a ver a tu abuelito, a tu mamá, a tu papá. Ni modo que no vayas. Ni modo que no seas agradecido. Ese es nuestro antiguo yo. Ahora, usted lo vamos a desclavar para hacerle caso. Podemos decir que no. Pero nada, pensemos algo. El día que se desclave nuestro antiguo yo, y ahí viene el ejemplo, ¿quién lo vuelve a clavar? Pensemos en Cristo Jesús. Jesús estaba en la cruz. ¿Y qué le decían los fariseos? Si eres hijo de Dios, baja, desclávate. ¿Jesús podía desclavarse? Podía desclavarse. Tenía el poder para hacerlo. Óiganme, calmó la tempestad, le dijo a los vientos y al agua, cálmense, y todo, hubo gran bonanza, hubo tranquilidad. Decía, sal fuera, y salían los demonios, y no era uno ni dos, eran legiones de demonios. Levantó a gente de entre los muertos. Tabita cum, niña, párate. Y la niña muerta despertaba. Tengo hambre, denle de comer. Multiplicaba los panes. ¿De dónde sacaba el Señor tanta comida? Tanto espiritual como física. ¿Dónde aguantó el Señor 40 días de ayuno en el desierto? ¿Cómo le hacía el Señor para hablar con esa autoridad y que no pudiera bajarse? Que unos clavitos pudieran detenerlo. Suena como que hasta ilógico nuestro razonamiento humano. Por eso es que Cristo podía bajarse. Cristo podía bajarse, pero viene la pregunta. Si Cristo baja de la cruz, ¿quién lo vuelve a clavar? Si Cristo en ese momento se hubiera bajado de la cruz, se hubieran todos quedado maravillados. ¿Qué hubieran hecho? Eres el hijo de... Y lo hubieran adorado. ¿Ustedes creen volverían ellos a clavar a Jesús? No. Y si ya no clavan a Jesús, ¿quién moriría por usted y por mí? Y si no muere nadie, ¿quién podría salvarnos del tormento eterno? ¿Quién podría salvarnos de la ira de Dios? Nadie. Por eso es que Cristo aguantó y no se desclavaba. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así usted,
Cuando lleguen las tradiciones, cuando llegue el familiar, cuando llegue la persona a querer pelear, que llegue aquel personaje, aquel familiar y le diga, es que tú esto, según tú lees la Biblia, según tú muchas reuniones, es que ya no participas, no te hace daño. Si nos acompañas a esto, al otro, pon tu mesita, una chiquita, aunque sea, ponle ahí, aunque sea la foto del familiar, o sabes qué, pásame esto, lo otro. Si nosotros hacemos eso, nos estamos haciendo caso a nuestro antiguo yo, al que está clavado en la cruz. Al que está clavado en la cruz. Y una vez más, si nos desclavamos, ¿quién nos vuelve a clavar después? Cuando llegue ese momento, cuando la gente nos diga eso, recuerde esto. ¿Qué dijo Jesús a los que los crucificaron? Padre, perdónelos. No saben. Así usted, silencio. ¿Jesús habló? No. Callao. Señor, perdona a mi tío, a mi primo, a mi familiar, a mi abuelito, a mi sobrino, al amigo, a la amiga, al vecino. Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. No sabe con quién se está metiendo. No tanto porque nosotros nos sientamos los muy hijos de Dios. No. Recuerde siempre, con humildad y mansedumbre. Porque usted no sabe, que podemos creer muy hijos de Dios. Y a lo mejor en un mes esa persona se convierte. Y en 2 meses ya anda predicando y usted sigue sentado. En 3 meses esa persona ya está tocando un instrumento y usted sigue sentado. En medio año esa persona ya fue a otra comunidad a predicar el evangelio y usted sigue sentado. Por eso le digo, no nos sientamos más que otras personas. El mismo apóstol dice ahí, nadie se sienta más que los demás, sino que cada uno reconozca su propio lugar en la congregación. ¿Somos importantes para Dios? Somos importantes para Dios. Somos importantes para los que estamos aquí. Si sois espirituales, somos importantes. Porque si no fuera el Señor, no nos interesaría esto. Tendría nada de caso desvelarse buscando la presencia del Señor para los temas, para hablar de las Escrituras, para que sea Dios hablando a la vida de usted. No tendría caso. Es más, ¿yo qué he hecho por ustedes para que ustedes estén aquí? Nada ni lo voy a hacer. No porque no quiera, sino porque soy un ser humano. Pero alguien sí, y es por el que estamos aquí. Y ese alguien murió y resucitó. Y como resucitó al tercer día y nos mostró que en Él hay vida, y vida en abundancia, es que nos dice, ya no voltees atrás. Ya no veas tus tradiciones, ya no veas lo que hace el mundo, ya no veas, porque aún la Iglesia Católica que dice festejar la vida, festeja a los muertos. Aún la escuela, vean nomás cómo está influenciado todo lo que nos rodea, con tal de que el cristiano, el creyente, la creyente, caigamos. Nos influencia la iglesia popular, nos influencia nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros amigos, y aún en las escuelas se ven influenciados. Dicen que es laica la escuela, pero a pesar de eso, se ven influenciados y nos dicen que si no vistes al niño, a la niña de fulano de tal. Ahora, ¿qué pasa cuando se visten de un vampiro, de una bruja, de un fantasma, de esto? ¿Qué estamos atrayendo? Estamos atrayendo esos espíritus inmundos a nuestra vida. Y al rato nos andamos quejando porque andamos mal, porque nos sentimos desanimados. Y al rato andamos ahí, Señor, te pido esto, que me sanes, que me ayudes, que esto, que lo otro. Y no está mal pedir, no está mal. Pero qué mejor, ¿para qué? A lo mejor nos ahorramos todo eso y mejor venimos y lo glorificamos y le damos gracias al Señor porque ha tenido misericordia de nosotros que hoy estamos aquí reunidos. Amén. Y como hoy estamos aquí, dice la Escritura, recordemos muy bien, ¿dónde dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? Efesios capítulo 6, versículo 12. En el versículo 13 dice que nos vistamos con la armadura de Dios. Yo le invito a que en casita siga leyendo, porque nos muestra el escudo, nos muestra la coraza, nos muestra el casco, nos muestra hasta las sandalias, las botas que hay que traer para poder estar firmes en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, pero ahorita nos estamos enfocando en el día de Halloween, en el día de los muertos. Hermano, ¿está mal recordar a mis difuntos, a mis familiares que ya partieron? No es malo recordarlos.
no es malo recordarlos, sino es bueno recordarlos con alegría, con gozo, y ojalá roguemos al Señor que en su misericordia haya tenido misericordia de ellos y que pues por ahí no les haya dado la oportunidad de arrepentirse. Pero si no, no importa, nosotros enfoquémonos en el que está vivo, en Jesús, el Cristo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor.